Un placer nuevamente estar con ustedes, directo público del Ecuador y del mundo. Es necesario e importante tomar temas relacionados al momento que vive nuestro país, en base, lógicamente, a las normas legales y constitucionales. Recientemente, el 26 de junio del presente año, se promulgó una ley denominada Ley de Integridad Pública. No la voy a analizar a la ley en su contexto. Se están haciendo algunos análisis por parte de algunos profesionales del derecho, fundamentalmente en el derecho laboral y las conquistas que han tenido los trabajadores a través del tiempo y los servidores públicos. Más bien me voy a enfocar en los principios que garantizan al trabajador. Los principios constitucionales y, por supuesto, los principios legales que en el ámbito laboral hay que respetarlos. Cualquiera que sea, gobierno que sea, de la línea que sea, siempre hay que tomar en cuenta que estamos cobijados por marcos legales, constitucionales, instrumentos internacionales que le dan vida al derecho, que le dan vida a la ley y, lógicamente, a la justicia. Ante estas circunstancias, es momento oportuno de hablar de unos principios que fueron recogidos precisamente en el libro Principios Constitucionales y Legales, tomo 3, que fue escrita por mi persona, el abogado Albert Fabián Núñez Vaca y el abogado Jonathan Stalin Palacios Bucay. En ese libro se tomaron en cuenta alrededor de 15 principios del derecho laboral. Entre ellos, el principio de indubio pro operario, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, el principio de continuidad laboral, el principio de libre organización laboral, el principio de supremacía de la realidad laboral, el principio de igualdad de remuneraciones, el principio de igualdad sustantiva, el principio de buena fe laboral, el principio de indemnidad, el principio de derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado y propicio, el principio de derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente laboral, el principio de transacción laboral, el principio de derecho a la contratación colectiva, el principio laboral protectorio, el principio de obligatoriedad del trabajo, el principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales y el principio de progresividad y no regresividad que tiene su asidero en el campo de los derechos humanos. Entonces, durante estos días vamos a tratar de ir esgrimiendo algunos de estos principios de tal manera que pueda llegar al poder político, al poder ejecutivo, a la asamblea, en lo que corresponde, y relacionado a la ley de integridad pública. Si de pronto se están violentando los derechos del trabajador o los derechos del servidor público, tomando en cuenta que han sido conquistas a lo largo de muchos años, de décadas de años, en la que muchas personas inclusive dejaron sus vidas por defender los derechos de los trabajadores, y que debe la Corte Constitucional, en el caso que llegue o ya están llegando las demandas de inconstitucionalidad, tienen los señores jueces de manera obligatoria de revisar estos principios.
de analizar la Constitución, de analizar el Código de Trabajo, de analizar la Ley de Servicio Público, de analizar los convenios y tratados internacionales, los pactos de derechos humanos, de tal manera que no se vayan a afectar los derechos de los trabajadores. En este momento me voy a referir en un cortísimo tiempo, ya que por el espacio en las redes sociales hay que utilizarlo lo máximo, sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Este principio, que es de los trabajadores, nace por la historia o por la histórica desigualdad de condiciones entre trabajadores y empleadores. Recordemos que los más vulnerables siempre han sido los trabajadores por su condición de subordinación, lo que hacía que el empleador imponga las condiciones sobre los contratos laborales. Es por eso que el reconocimiento de los derechos laborales en las legislaciones conceden un mecanismo garantista para el cumplimiento y respeto de los mismos, dotándoles de carácter de invulnerable, de intangibilidad, de inamovilidad e inembargabilidad. Hay que recordar al tratadista Manuel Osorio cuando se refiere a la irrenunciabilidad. Él manifiesta que es la condición legal que impide la renuncia de determinados derechos, y por su parte Hernández Márquez, otro tratadista de derecho laboral, manifiesta que la irrenunciabilidad debe entenderse en su verdadero sentido, como la no posibilidad de privarse voluntariamente con carácter amplio y por anticipado de los derechos concedidos por la legislación laboral. También es importante recalcar la obra titulada de Manual de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de un tratadista, Julián Arturo de Diego. Él define a la irrenunciabilidad como el principio por el cual existe una serie de derechos asegurados y garantizados por la ley y los convenios colectivos que se encuentran fuera del marco de la negociación y libertad de contratación de las partes. Cualquier pacto en contrario será nulo y sin ningún valor. Tomemos en cuenta también que Américo Pla Rodríguez, él manifiesta que la irrenunciabilidad es la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. De ahí que hacemos una reflexión a los marcos jurídicos actuales. Sabemos muy bien que nuestro actual presidente de la República del Ecuador tiene la mayoría parlamentaria, tiene la potestad de mandar proyectos de ley urgentes, etc. Los asambleístas también tienen el deber y la responsabilidad de analizar que estos proyectos deben que estar apegados a la norma constitucional, a la norma legal, a los pactos de derechos colectivos, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los empleados públicos. No se pueden vulnerar ningún tipo de derechos. De tal manera que vamos a seguir conversando sobre estos aspectos. Muchas gracias.